Hermanos, esta es una época, siempre al inicio de año, que de una o de otra manera hacemos deseos que se cumplan en la vida de las demás personas durante el transcurso del año. Y así a veces les deseamos felicidades en este año nuevo. Les deseamos salud, les deseamos prosperidad. Y cuántas cosas, hermanos, que vienen a nuestro pensamiento de pedir que esos deseos se cumplan en este año en la vida de las personas. A veces le decimos a la persona en este año que tenga salud, dinero y amor. ¿Verdad? Son peticiones que se hacen. Sin embargo, en esta porción que hemos leído, Dios también nos trae a nosotros cuáles son las peticiones que el apóstol Pablo hace o le pide a Dios que se cumplan en su pueblo, en su iglesia. Hay aquí, hermanos, 3 peticiones en esta porción que deseamos que se cumplan en la vida de cada uno de nosotros en este año. Y no solo en este año, sino ya de una vez en el próximo. Y después en el siguiente y en el siguiente, hasta que el Señor venga. Estas son peticiones, hermanos, o deseos que deben de colmar nuestro corazón y llenarnos. Porque no es lo que la gente desea para nosotros, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí Pablo, hermanos, cuando escribe esta epístola, está prisionero en Roma. Pero el hecho de estar pasando por una prueba demuestra que él posee esto que está pidiendo para cada uno de los hijos de Dios, para su iglesia. Aquí se la pide la iglesia de Colosa, pero por supuesto esa petición o ese deseo nos abarca a toda la iglesia del Señor y a cada uno de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, hay anhelos, hay deseos, hay peticiones que se cumplan en la vida nuestra en este año. Y quiera Dios, hermanos, que hagamos un compromiso más serio con Dios. Que hagamos un compromiso serio con aquel que nos ha dado la vida. En agradecimiento a que hasta aquí Él nos ha ayudado. Hasta aquí Él no nos ha fallado. Y no nos va a fallar tampoco. Porque fiel es el Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo escribe esta porción deseando que se cumplan estas peticiones en el corazón de cada uno de nosotros. Y tenemos la primera petición en el versículo 9. Pedir, dice, pedir, ya esa es petición, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es la primera petición que hace Pablo en esta porción. Él pide que seamos llenos, no que tengamos un simple conocimiento, sino que seamos llenos. Llenos del conocimiento de su voluntad. Eso quiere decir, hermanos, que tiene que saturar nuestra vida, tiene que llenar nuestra vida ese conocimiento de la voluntad de Dios. Siempre ves, nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios, que se haga su voluntad, que sea hecha su voluntad. Pero aquí nos está diciendo que tengamos lleno, pleno conocimiento de cuál es su voluntad. En esta voluntad
viene acompañada de dos cosas. Para ser llenos de su voluntad, del conocimiento de su voluntad, dice que debemos de tener toda sabiduría y todo entendimiento. Ahí es inteligencia, pero la palabra más adecuada es entendimiento. Entonces debemos de tener toda sabiduría y todo entendimiento. No es, hermanos, que se va a conocer la voluntad de Dios sin tener sabiduría. No vamos a conocer la voluntad de Dios si no tenemos entendimiento. Esas dos cosas van ahí incluidas para que podamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y sabiduría, hermanos, significa que nosotros conozcamos los principios básicos o principales de la vida. No significa sabiduría que tengamos la cabeza llena de conocimiento, llena de intelectualismo. Una persona puede ser muy sabia sin tener llena la cabeza de teorías o cosas intelectuales. Significa, hermanos, eso, conocer los principios básicos y principales por los cuales se rige nuestra vida. Y el entendimiento es la capacidad de aplicar esos principios en todas las circunstancias y decisiones de nuestra vida. A veces hacemos decisiones en la vida sin entendimiento. Se hacen muchas decisiones sin entendimiento y por eso a las personas les va mal. No tuvieron ni sabiduría ni tuvieron entendimiento para conocer cuál sea la voluntad de Dios. Pero eso tiene que ir, hermanos, acompañado, o tenemos que tener eso. Ya saben ustedes que, ¿cómo voy a hacer para tener sabiduría? Pues la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, es el respeto a Dios. Es la entrega a Dios, es el seguimiento a Dios. Allí es donde vamos a tener la sabiduría que nos está pidiendo esta palabra. Lo mismo con el entendimiento. Entonces lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es eso. Recordemos que hemos sido adoptados como hijos del Señor por la pura voluntad de Él. Eso nos dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Somos hijos. Ya eso, hermano, ya es un conocimiento de la voluntad de Dios. Que pensemos que somos hijos de Él por el puro afecto de su voluntad. No soy hijo porque yo quise, sino que soy hijo de Él por el puro afecto de su voluntad. Eso lo debemos de conocer. Eso ya es conocer la voluntad de Dios. Que si somos hijos es por su voluntad. Ya tengo yo ese conocimiento. Y si ya tengo ese conocimiento de que soy hijo por el puro afecto de su voluntad, entonces viene lo que dice Jesús. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me dieres, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día primero. En el día de la resurrección o en el día postrero. Entonces, hermanos, si somos hijos de Dios por el afecto de su voluntad, entonces viene Jesús y nos asegura estas palabras. Y esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todos estos hijos que tú me has dado por tu voluntad, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día último. Entonces, ya conocemos esa voluntad de Dios. Si Dios nos adoptó como hijos por el afecto de su voluntad, entonces su voluntad es que nosotros lleguemos hasta el final. Que el Señor, por la voluntad, como es la voluntad del Padre, aquellos que le hemos sido dados a Él,
Él los va a guardar hasta el día de la resurrección. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, allí tenemos ya empezando a conocer o tener ese conocimiento que lo tenemos que tener lleno sin ninguna duda de que es la voluntad de Dios. Pero hay otra voluntad. Y dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vean, hermanos, cómo se va relacionando todo eso de la voluntad de Dios. Si somos hijos y vamos a llegar hasta la resurrección, en ese lapso de ser hijos y de llegar a la resurrección, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad en todo ese espacio que Él nos da de nuestra vida. Desde ser adoptados hijos suyos, desde haber sido constituidos hasta el día de nuestra resurrección. Entonces, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y por qué? Porque Él dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, hermanos, esa es la voluntad de Dios. De eso es que debemos de tener ser llenos del conocimiento de la voluntad, pero hacerlo con sabiduría y con entendimiento. Pero no solamente eso. El mismo apóstol en Tesalonicenses nos dice que también es la voluntad de Dios que oremos, dice, sin cesar, que demos gracia en todo, que no apaguemos el espíritu. Eso está ahí en Tesalonicenses, que también es la voluntad de Dios. Entonces, y hay mucho, hermanos. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Pues escudriñando la palabra, con sabiduría y con entendimiento. La misma palabra y esos textos están en la palabra, pero ella nos va a ir aclarando mucho más de cuál es su voluntad. Pero primero debemos de estar convencidos, llenos de ese conocimiento, de que Él, por el afecto de su voluntad, nos ha adoptado hijos suyos. Uno, que el Señor dice, de todos los que me ha dado, dice eso, no pierda yo nada. Tener esa seguridad, hermanos. No vivir, hermanos, con temores de que el Señor ya un día va a decir, vos ya no sos mi hijo. ¿Cómo va a ser eso? Un padre no le puede decir a un hijo suyo, tú ya no eres mi hijo. Siempre va a ser hijo, cualesquiera que sean las circunstancias. Va a ser su hijo. Ese es nuestro Padre. Él no nos desecha, hermanos. Somos hijos de Él. Y vamos a llegar hasta ese día, que no pierda el Señor nada y que yo lo resucite en el día postrero. Entonces, el Señor es nuestro guardador. Él es el que nos guarda, el que nos proteja, por cuanto Él es el que nos ha llamado para que estemos ahora como hijos suyos. Amén. Dice la segunda petición en el siguiente versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La segunda petición es esa, que andemos como es digno de Cristo Jesús. Este es el punto decisivo, hermano. Imagínate todo lo que significa esa palabra, esa frase, pero es una petición que Pablo está haciendo a Dios en oración. Que andemos como es digno de Cristo Jesús. Ya ese andar, ya eso quiere decir que vivamos, que nuestra vida sea digna del llamamiento que hemos recibido. Que nuestra vida sea digna de Cristo Jesús. Ya conocemos quién es el Señor.
Sabemos que es nuestro Salvador, sabemos que es nuestro Redentor, que llevó nuestros pecados, que nos ha dado vida, que es sin mancha y sin pecado. Ahora la Escritura nos está diciendo que un deseo es que andemos como es digno de Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos, hermanos, que no basta con solo tener el conocimiento, que no basta con solo tener sabiduría, que no basta con solo tener entendimiento, sino que esas cosas debemos de aplicarlas a nuestra vida. Solo aplicando eso a nuestra vida, vamos a caminar como es digno de Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice que debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es la misma palabra que está usando allí. Debemos ceñir nuestros lomos. Ya esa frase ya la conocemos y hemos visto cuál es su significado. Que de estar listos, de estar prestos, ceñir los lomos. Ahora nosotros debemos de estar prestos, ceñir nuestros lomos, pero con entendimiento espiritual, con entendimiento de su palabra, para que podamos vivir o andar como es digno de Cristo Jesús. Decía un escritor cristiano muy conocido en los círculos cristianos, West, decía que Jesucristo es el modelo y nosotros somos la copia. Y la copia, dice, debe de ser igual al modelo. En otras cosas debemos de ser como Cristo era. Y eso lo dice el apóstol Juan, que debemos andar como Cristo anduvo en su primera epístola. Debemos andar como Cristo anduvo. Eso, hermanos, pareciera que fuera algo imposible para nosotros, viéndonos como somos. Imperfecciones, debilidades, llenos de errores. Pero la Escritura nos dice eso. Y eso es lo que debe ser, hermanos, lo que nosotros debemos de tratar de alcanzar en nuestra vida. Por eso dice que debemos de andar como es digno de Cristo Jesús. Debemos de andar como Él anduvo. Debemos, dice en 1 Juan 2:6. No es que lo intentemos, sino que debemos andar como Él anduvo. Pero ahí nos da, hermanos, otros dos elementos que nos van a ayudar a andar como Él anduvo. En ese mismo versículo 10. Y Él dice, llevando fruto y creciendo en el conocimiento. Ahí están esas dos cosas que se deben de hacer, hermanos, para ser dignos de Cristo Jesús. Uno, llevando fruto. El Señor, hermanos, no nos ha llamado para que nosotros seamos estériles en nuestra vida espiritual. No nos ha llamado para que llevemos una vida estéril. Nos ha llamado para que seamos fructíferos, para que produzcamos en la viña del Señor. Somos obreros que deben de producir para el Señor. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en el versículo, que seamos fructíferos. El mismo Señor dijo, os he puesto, fíjense, os he puesto, o de otra manera, los he llamado, los tengo en la iglesia, los tengo en la congregación, para que llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca. Entonces para eso el Señor nos ha puesto. Y esa es una de las maneras en que vamos a andar como es digno de Cristo. Vean cómo anduvo el Señor. Si el Señor desde que empezó su ministerio fue un ministerio fructífero. De enseñar, de predicar, de ir de un lugar a otro, de servir. Fueron frutos. Entonces nosotros, hermanos, si debemos de andar como Él anduvo, también de alguna manera debemos de llevar alguna clase de fruto. Porque para eso nos ha puesto el Señor. Para eso los he puesto, para que lleven fruto. Están en toda buena obra. No solamente los frutos del Espíritu, que son amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y fe y mansedumbre. Son los frutos del Espíritu que debemos de llevarlos también. Pero dar frutos es en toda buena obra, en cosas que se pueden hacer. Hay cosas que se pueden hacer, que estamos habilitados, capacitados, hermanos, para hacer cualquier obra buena para el Señor. Entonces, eso es una de las maneras como vamos a andar dignos de Cristo Jesús. Pero imagínense si estamos sin frutos, infructíferos, sin producir nada, árboles secos, árboles estériles. Hermanos, vamos a ser como aquella higuera que el Señor fue a buscar higos y no encontró, solo hojas, solo el bulto hermoso, pero no había fruto dentro del árbol. El Señor no quiere eso, pues el Señor la maldijo y la higuera se secó. Porque el Señor busca frutos. Para eso nos ha puesto. Pero la otra parte es que debemos de andar creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es otra cosa. Creciendo. A estas alturas, nosotros ya no debemos de ser los mismos que cuando conocimos al Señor. Bueno, entonces tuvimos amor y alegría y sentimos todo. Pero ¿qué pasó cuando pasaron los años? Ya como que aquello se va apagando. Ya no se siente ese fuego, ese gozo que sentíamos. Y la congregación, es lo primero que ya voy a comprar mi Biblia y andamos contentos. Hoy ni Biblia quieren andar ya los hermanos, mejor se sacan ya les da vergüenza. Les da vergüenza. Y a uno ya no puede decir, hermano, saque su Biblia, porque ya la mayoría ya no es la Biblia la que sacan. Hermano, saquen su teléfono. ¿Ya? Saquen su teléfono, vamos a leer ahí en la palabra de Dios, que es el... No, hermano. Entonces, dice creciendo. Nosotros debemos de ir creciendo. Pablo dice que aunque este cuerpo se va desgastando, dice, el interior se va renovando de día en día. El hecho, hermano, de que nos llegue que el cuerpo se va desgastando, no quiere decir que ya nos vamos creciendo. No quiere decir que nos vamos agachando y vamos para abajo con el peso de los años, no. El interior, que es lo que importa, ese se va renovando, haciéndose nuevo, agarrando fuerzas de día en día. Por eso dice creciendo. Y tenemos que crecer de diversas maneras, hermano. ¿Cómo tenemos que crecer? Estudiando las Escrituras. El que no estudia las Escrituras, que no lee, no crece, hermano. Tenemos que leer, estudiar las Escrituras. ¿Cómo vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios? Teniendo comunión con Él. Orando.
Allá uno solito, mire, la mejor oración es la que es uno solito allí. Porque cuando está orando uno solito, hermano, le habla al Señor con qué confianza. ¿Con qué confianza? ¿Con qué amistad? ¿Con qué compañerismo? Que le empiezan a salir las lágrimas. Porque está hablando en comunión con Él. Entonces, teniendo comunión con Él, compañerismo con Él, estudiando la Escritura, congregándonos. Si así vamos creciendo en el conocimiento de Dios, en lo que predicamos acá, predicamos a Dios, predicamos la palabra de Dios, predicamos la obra de Dios, lo que Él dijo, lo que Él hace y lo que Él hará. Así vamos creciendo. Cuando dejamos de asistir a la iglesia, pues hermanos, nosotros nos perdemos el mensaje, la palabra de Dios. Pasa un domingo, pasa otro domingo, 3 domingos y venimos a aparecer a saber cuándo. Así como vamos a ir creciendo. Si el día ese lo dedicamos para otras cosas y no para estar en la comunión con Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que dice la segunda petición, que debemos de andar como es digno de Cristo. O Juan nos dice, debemos andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Esa es la segunda petición. Viene la tercera, que está en el siguiente versículo, 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No podríamos, hermanos, ser llenos del conocimiento de su voluntad, no podríamos andar como es digno de Cristo sin el poder que Dios nos puede dar, o sin el poder que Dios nos da, sin ser fortalecidos por el poder de Dios. Nuestra vida, hermanos, no la vamos viviendo de acuerdo a nuestra mera fuerza, a nuestra mera voluntad, a lo que nosotros podemos por nuestros méritos o hacer por nuestra propia fortaleza. No podían vivir la vida cristiana. ¿Se acuerdan cuando iniciamos que nos dijo que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios? Lo primero que decía era, fortaleceos en el poder de Dios. Fortaleceos. Para poder hacer todo esto, hermanos, la tercera petición es fortalecidos con todo el poder de Dios. No podríamos, hermanos, vivir nada de nuestra vida cristiana si no fuera que el poder de Dios no viniera a nuestra vida. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé de esa fortaleza. Por eso David decía, o Jeremías, David también decía, Jehová fortaleza de mi vida. Jehová es mi fortaleza en el día de la angustia. Jeremías decía, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío. Es eso, hermano, lo que nos va a permitir a nosotros que llevemos una vida o que andemos como el Señor anduvo. Que tengamos el conocimiento, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad cuando el Señor nos fortalezca con todo su poder. Fortalecido. Ahora usted puede, bueno hermano, ¿y cómo voy a ser fortalecido? Más abajo le da el apóstol otros 2 elementos. Miren que en cada uno le da 2 elementos. Para no decir, bueno, si yo no sé cómo.
Dice, fortalecido para toda paciencia y longanimidad. Esas dos palabras están ahí, escritas con un propósito. Sabe el Señor que en nuestra vida cristiana van a venir pruebas sobre pruebas, problemas sobre problemas, tribulación tras tribulación. Y eso lo hemos probado en nuestra vida diaria. ¿Quién no ha tenido un problema? ¿Quién no ha tenido una dificultad? ¿Quién de nosotros no ha tenido una tribulación? Todos. Porque Dios no nos ha prometido en su palabra que nuestra vida va a ser sin dificultades y que todo va a ser bonito. Él no nos ha prometido eso. Si nosotros vemos a los siervos de Dios, al mismo Jesucristo, a los siervos de Dios, todos vivieron en dificultades a pesar de una vida santa y de entrega a Dios. No estuvieron exentos de problemas de toda clase. De toda clase. Entonces, hermanos, para tener el poder, nos pone aquí estos dos elementos. Paciencia y longanimidad. Estas dos palabras son activas. La palabra paciencia, me gusta más la otra traducción que le dan, que es el de perseverancia. Es la misma palabra, pero significa perseverancia. Significa perseverancia. Es una palabra activa. Porque la paciencia va a decir, hay que ser paciente, estarse quietecito, sin hacer nada. Yo soy bien paciente, hermanito. No es así. No es eso lo que está hablando Pablo. Es perseverancia. Es lucha. Vienen las pruebas, debemos de tener perseverancia sobre esas pruebas. No doblegarnos. No doblegarnos. El que persevera es el que no se doblega ante las pruebas, ante las dificultades, ante las circunstancias difíciles de la vida. Entonces, es perseverar sobre eso. Porque sabe la palabra de Dios, o Pablo por experiencia lo sabía, de que se tenía que ser perseverante en todo. Si Pablo tenía una prueba en un lugar, lo sacaban hasta en un canasto, pero al siguiente día estaba predicando en otro lugar, perseveraba. O lo metían preso, lo azotaban, o lo apedreaban, o sufrían naufragios, o andaba en desnudez, en hambre, en frío. Siempre iba perseverando. Eso no lo amedrentaba. No lo amedrentaba en ninguna manera. Entonces él con toda seguridad, con toda entereza, con todo conocimiento, nos dice que nosotros debemos tener toda perseverancia en todas esas circunstancias y no dejarnos vencer por ninguna de esas cosas que pueden venir en el transcurso de nuestra vida. Porque ya nos habla conocer su voluntad. Imagínate cuál es la voluntad de Dios. Que no supiéramos que el Señor nos va a dar vida eterna, que no supiéramos que nos va a dar resurrección, que vamos a estarnos gozando con Él, que no supiéramos nada de eso. Pero conociendo todo eso, hermano, vale la pena perseverar en la vida espiritual. No dejarnos, hermanos, vencer a veces por cosas que no ameritan. Cosas que no ameritan, mucho menos por otras. Entonces, ahí dice paciencia, perseverancia. Es lo mismo que persistencia. Ser persistente, hermano. Eso es. Me viene esta prueba, soy persistente.
y sigo. Que mañana viene otra, persisto y sigo. Y vamos siguiendo, día tras día. Como dice una canción, un día a la vez. Hoy nos da el Señor este día, mañana nos va a dar, si es su voluntad, el siguiente día. Otro día a la vez. Y así el Señor nos va llevando, hermano, de día en día, hasta que la trompeta suene, Él venga. Bendito sea el nombre de Dios. El otro elemento es longanimidad. Longanimidad. ¿Ya sabe usted lo que es ser longánime? La palabra tiene mucho significado. Muchos. Y en el griego está formada de dos palabras. Son dos palabras juntas. Puede decir una palabra compuesta. La primera es macro, que ya nosotros, algunos la conocemos. Macro quiere decir grande. Macro. Micro, pequeño. Macro, grande. Esa es la primera palabra de esta palabra longanimidad. Es grande. La segunda palabra es timos, entonces macrotimos. Esa palabra timos también tiene su propio significado. Quiere decir, hermano, aquí los tengo, quiere decir ánimo, fuerza, temperamento, impulso de ánimo, coraje. Entonces, traduciendo literalmente, longanimidad en este caso que está acá, sería tener un gran coraje, un gran ánimo, una gran fuerza, una gran, ¿qué más dijéramos? Temperamento, un gran impulso de ánimo de seguir adelante. Eso es ser longánime o longanimidad. Entonces, nos está hablando de eso, hermano. En este caso, longanimidad, hay otros casos en que significa magnanimidad, en que significa, hermanos, generosidad, u otras palabras. Pero aquí, hermanos, es tener gran ánimo para enfrentarnos a las situaciones que se nos presentan en la vida. Tener gran coraje. Casi viene siendo lo mismo que ser persistente. El Señor no nos manda, hermanos, que seamos así con un coraje que fácilmente se puede derrotar o vencer o quebrar, o un temperamento. Bueno, hay que saber entender lo que es la palabra temperamento. Pero entonces, hermanos, dice que tenemos de tener longanimidad, que es la grandeza y la constancia de ánimo. Esa es longanimidad. Grandeza y constancia de ánimo para enfrentarse a las situaciones que nos presenta la vida espiritual. Entonces, allí tenemos que ser longánimes o mostrar longanimidad, una grandeza. La misma palabra empieza así, grande, grandeza. De ánimo, no desanimarnos, pues, porque muchas veces nos sentimos desanimados. ¿Por qué cosa? Uno se puede animar cuando ya usted se ha sentido desanimado más de alguna vez. No, hoy estoy sin ánimo, o sea, no está longánime. Cuando está sin ánimo es que no tiene longanimidad. Porque la longanimidad es ser grande en ánimo, grandeza de ánimo, para poder enfrentarnos a las situaciones que nos van a venir o que se nos van a presentar. Pero el Señor, hermanos, nos trae estas, o la palabra nos da a través de Pablo, pidiéndole al Señor en oración que estas tres peticiones se cumplan en nuestra vida. Tenemos, hermanos, la primera, que tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
Usted, hermano, debe de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ser lleno. La segunda petición, repitiéndola, andar como es digno de Cristo. Preguntarnos cuando vamos a hacer una decisión, cuando vamos a decir algo, cuando vamos a hacer algo, preguntarnos, ¿y esto que yo voy a hacer? ¿Y esto que yo voy a decir? ¿Lo haría o lo diría Cristo? Preguntémonos eso. Cuando vayamos a hacer alguna cosa, algo que pueda afectar a un hermano, a un familiar, a una persona, preguntemos, ¿y esto lo haría Cristo en mi lugar? ¿Lo haría Cristo? ¿O esto lo diría Cristo? Entonces, ahí vamos a ver, como ya conocemos al Señor, quién es Él, vamos a ver si Él lo haría o no lo haría. Porque Él es santo, sin mancha y sin pecado. Entonces, hermanos, andar como es digno de Cristo. Y la otra, ser fortalecidos en el poder de Dios. Nada podemos hacer si no es la fortaleza de Dios en nuestra vida. Fortaleceos en el Señor. Siendo que esas peticiones están en nuestra vida, ya en el versículo siguiente, 14, le debemos dar gracias al Padre. Con gozo, hermano. Con gozo darle gracias al Padre. Porque después dice que nos hizo aptos. O de otra manera, nos hizo capacitados. Vea bien esa palabra. Que si hacemos todo lo anterior, no es por nuestra propia capacidad, no es por nuestras propias actitudes, sino que dependemos de Él. Él es el que nos hizo. Él es el que nos hizo aptos. Él es el que nos capacita. No somos nosotros. Nosotros nos ponemos en sus manos. Somos barro en sus manos para que Él nos moldee y nos haga nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, ahí dice que Él es el que nos hizo aptos. Él es el que nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, hermano, en resumen, todo se lo debemos a nuestro Dios, porque Él es bueno, lleno de amor y de misericordia. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Debemos de estar fortalecidos con el poder de su gloria para poder vivir esta vida que Él nos ha dado. Que es una vida en donde necesitamos ser perseverantes o persistentes y ser longánimes. O ser de gran fuerza de ánimo para poder vencer todas las dificultades o tribulaciones que podemos enfrentarnos en nuestra vida. Entonces, este es el deseo de Dios para nuestras vidas en este año que empezamos, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de recibir de Él y hacer, hermanos, ese compromiso de tener más conocimiento de la voluntad de Dios, de compromiso de caminar o andar como Él anduvo, o de vivir como es digno del Señor, y sobre todo, hermanos, que la fortaleza del Señor llene nuestra vida, llevando lo que nos dice la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias le damos a Dios por su bondad, hermano. Y también los deseos de que
este año para nuestra vida, para cada uno de nosotros, sea fructífera, así con esos 3 peticiones de Pablo a nuestro Dios, que abundan en nuestra vida. Así, hermanos, quiere que el Señor vivamos nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Pongamos